Bien, buenos días. Vamos a iniciar esta sesión de hoy día, esta clase. Bien, tuvimos entre la prueba que hace 2 semanas y ahora la semana administrativa, tuvimos un par de semanas sin clase y ahora retomamos ya con con este último tramo. ¿Ah? Em, las pruebas estuvieron bien. Ya salieron la publicación de los puntajes todavía. ¿Eh? Hay alguien me estaba preguntando sobre el tema de las notas. Yo creo que ahora en junio ya podremos ponerlo en nota, ¿no? Como ustedes están acostumbrados. Pero los puntajes obviamente les indica más o menos cómo les fue. En general, no es que tenga así en la mente cada uno y cada una, pero en general les ha ido bien. ¿Ah? En general les ha ido bien. Entonces, en ese sentido, tranquilidad en esa parte de las notas. Bien, concluimos con con la prueba, una parte importante de nuestro curso que era todo lo que tenía que ver con la mujer, obviamente, en el Antiguo Testamento. Se recuerda en la primera parte del semestre, alcanzamos a ver las cosas más generales, un poco del contexto más general, del tema de la interpretación, que es vital para entenderlo, y ya después, y ahí hicimos la primera evaluación, y la segunda evaluación ya entramos de lleno con el tema del Antiguo Testamento, con algunos personajes, con algunas imágenes femeninas, que fue el último que vimos, en fin, y concluimos ahí con todo lo que es Antiguo Testamento. Ahora vamos a empezar con la parte del Nuevo Testamento, que para los que tienen algún más conocimiento bíblico, saben que en el texto bíblico la mayor parte es antiguo, y la parte del Nuevo, en cambio, es claramente menor como texto. Y sin embargo, para nosotros va a ser más importante, evidentemente, el Nuevo Testamento por lo que significa, sin desmerecer lo del Antiguo, por lo cultural también que significa, como anticipo del Nuevo, pero para nosotros más vital lo que tiene que ver con Jesús. Bien, y vamos a ver entonces nuevamente, o sea, no nuevamente, pero sí más específicamente algo del contexto, ¿no? De los tiempos del Nuevo Testamento, del Testamento en el tiempo de Jesús. Voy a compartir pantalla. Bien. Entonces, la mujer en tiempos de Jesús, el contexto social, político y económico. Bueno, ustedes saben que ya algo dijimos a inicio del semestre, pero en una cosa mucho más global, mucho más en general de la zona, digamos, geográfica, histórica del Antiguo Testamento o de la Biblia. Pero claro, hay que pensar que el texto bíblico fue escrito en un lapso de casi más de 1000 años, ¿no? Entonces, en cambio, el Nuevo Testamento, el tiempo que relata, que es el tiempo de Jesús, ¿cierto? Más el tiempo de las primeras comunidades cristianas, el tiempo de San Pablo, de los apóstoles, y en el tramo en que fue escrito, además, ya como testimonio, como primero tradición oral y después tradición escrita, estamos hablando de un periodo entre el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Y el último escrito, ¿ah? eh, hecho del Nuevo Testamento, un lapso, digamos, de 120 años, no más. Es poco en comparación al enorme tramo histórico que relata y en el que fue escrito el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, esto nos ayuda mucho más a enfocarnos en el contexto y es mucho más fácil delimitarlo. Ahora, hay cosas que son comunes, hay cosas que no han cambiado mucho con respecto al Antiguo Testamento, otros que sí, y eso es un poco lo que veremos hoy. Esto es vital, yo sé que de pronto uno quisiera ir como netamente al texto, a las acciones de Jesús, ya entraremos en la próxima clase en eso, pero claro, en la medida que también entendamos esto, eh, el, el contexto en que Jesús se va a mover, especialmente en lo que se refiere a nuestro tema de la mujer, también, evidentemente, vamos a entender mucho más las reacciones que tenían con Jesús, o que Jesús tenía, o por qué ciertas acciones que tal vez hoy día nos podrían parecer, como decir, pero ¿qué tiene de trascendente esto? Pero sí en el sentido de que si conocemos más la época, lo podemos entender mejor. Bien, entonces, ¿cuál era la situación política de la época? Pensemos en el territorio de Palestina o Israel, pues son territorios todavía, lo sabemos, bastante conflictivos. ¿Eh? Entonces, incluso en la forma en que lo denominamos, puede ser conflictivo. No es lo mismo decir, incluso hoy, Israel,
que decir Palestina, tiene inmediatamente una connotación, ¿no? Podríamos decir Tierra Santa, bien. También podría para algunos ser... es un territorio de por sí que ha sido siempre un poco conflictivo. Bueno, en ese tiempo, esa región de Palestina, hoy día Israel y Palestina, específicamente Judá, ¿ah? Yo coloco ahí entre paréntesis Judá, entendiendo Judá o Judea como la región sur de Palestina, que es donde está Jerusalén, donde estaba Jerusalén, donde sigue estando Jerusalén, ¿no? Como lo comentábamos en una clase anterior. Eh, Estaba, ¿no es cierto?, desde el año 63 antes de Cristo bajo el dominio del Imperio Romano. Es decir, que cuando nace Jesús, pensemos, cuando nace Jesús, no era tanto el tiempo en que ellos estaban ahí. Habían pasado otros imperios, que no es el caso ahora de contarlo. Recuerden que cuando contamos los años antes de Cristo, los contamos hacia atrás, ¿eh? Entonces eran efectivamente 63 años antes que había llegado el Imperio Romano, que sabemos que había dominado toda la cuenca del Mediterráneo. Y también habían llegado a Israel y habían dominado Judea. Ahora, este Imperio Romano, lo comentábamos aquí rápidamente, estaba dividido en provincias, ¿eh? Había diferentes provincias. De hecho, ellos estaban, a veces lo podemos escuchar en algún texto del Evangelio, ellos estaban subordinados a lo que se conocía en ese tiempo como la provincia de Siria, que es donde actualmente todavía está Siria. Y estaba gobernada por, valga la redundancia, gobernadores. Y tenían también, recuerden que cuando muere Jesús, cuando lo crucifican, lo llevan ante Poncio Pilato. Poncio Pilato era el procurador romano, o sea, el que estaba a cargo de Jerusalén, porque el gobernador, ellos dependían de Siria. Ahora, en algunos lugares, los romanos mantenían reyes, ponemos ahí reyes locales. Era una forma de política que tenía el imperio para mantener una cierta tranquilidad, lo que ellos llamaban la Pax Romana. Entonces, ellos tenían algunas políticas diferentes a otros imperios que eran muy opresores, ¿ah? Y que no dejaban a los pueblos dominados hacer nada. Los romanos fueron mucho más astutos en eso y dejaban ciertos márgenes, ¿ah? De decisión a los lugares, a los lugares. Entonces, una de esas cosas era esto, de que mantenían reyes locales. Coloco como ejemplo ahí, por ejemplo, Herodes. ¿Ah? Herodes, que era para los judíos, sin embargo, era uno que no era muy querido porque él se hacía pasar por descendiente de David y no lo era más bien de otro lado, entonces más bien se había usurpado eso. Pero para los romanos se les daba lo mismo y ellos mantenían, ¿no es cierto?, a este rey. Por eso es que nos puede parecer cuando escuchamos los relatos bíblicos o vemos incluso las películas de la Semana Santa, por ejemplo, nos puede parecer raro que aparezca, supuestamente el emperador era el César, ¿no? El romano. ¿Por qué aparecía este rey Herodes? ¿Ah? ¿De dónde era rey? Herodes era rey de Galilea, es decir, la región norte. ¿Ah? Ya veremos por ahí un mapa, creo. Pero estaba bajo el dominio de los romanos finalmente, ¿eh? Era, como digo, una suerte de gobierno títere, llaman hoy día, ¿no?, a estos gobiernos que los grandes imperios mantienen. Y aquí viene la otra situación que tiene mucho que ver con lo nuestro. El imperio controlaba todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y por eso que los vemos cobrando impuestos, los vemos, en fin, que administraban la justicia, lo vemos claramente en el juicio que le hacen a Jesús, por ejemplo. Pero en relación a la religión eran bastante tolerantes, permitiendo a los pueblos dominados el culto a sus dioses. Esto también era una estrategia que tenían los romanos. Entonces, en esto eran mucho más inteligentes. Los persas también hicieron algo de esto, pero mucho más inteligentes que los imperios griegos o asirios que destruyeron el templo, que más bien buscaban dominar completamente. Ellos se daban cuenta que para los pueblos dominados el tema religioso era un tema importante. Y en consecuencia, en la medida en que mantenían cierta libertad religiosa y toleraban el culto, ¿no es cierto? Entonces podían evitar, ¿no es cierto?, sublevaciones. Hay un relato del Evangelio cuando los mismos jefes de un pueblo le van a pedir a Jesús que sane a, a la hija de un centurión romano y le dicen ellos a Jesús, por favor hazlo porque este centurión ha sido muy bueno con nosotros, incluso nos construyó una sinagoga, ¿no? Y por eso le tenían buena.
Todo esto es parte de la estrategia de la Pax Romana que tenían los romanos. Se daban cuenta que otorgando estas ciertas libertades podían dominar con mayor tranquilidad. Y por eso, y por eso duró tanto el imperio. Esto lo hicieron en Israel, por cierto, pero lo han hecho en otras partes. Em, por eso cuando, si ustedes recuerdan el juicio de Jesús, ¿no es cierto? Que lo leemos y lo escuchamos y lo vemos en película en el tiempo de Semana Santa, ¿por qué le complicaba tanto a Pilato el tema? Porque era un tema religioso, ¿no? Y él no quiere meterse en esos temas, porque la ley que venía de arriba, la orden que venía de arriba, es a ustedes no se metan en esto, ¿no? Estos temas que se los resuelvan ellos. Y por eso es que incluso se lo manda a Herodes, ¿no? En un minuto a Jesús, o dice, bueno, pero ustedes resuelvan este tema, este es un tema religioso de ustedes, ¿para qué me meten en esto? Y bueno, ahí los que querían condenar a Jesús dicen, nosotros no podemos ejercer el tema de la pena de muerte, eso solamente lo puedes hacer tú. Y ahí, bueno, sabemos, Pilato un poco que se asusta, dice, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué lo quieren matar? ¿Por qué tanto odio hacia este hombre? Eh, y se lava las manos, ¿eh? El famoso gesto de Pilatos de lavarse las manos pasa un poco por esto, ¿eh? Precisamente no porque quisiera sacarse una culpa, sino que se da cuenta de que es un tema que no le compete en la jurisdicción romana porque era un tema religioso y no lo tenía que ver él. Pero recordemos que lo ponen a Pilato entre la espada y la pared porque le dicen, bueno, si no, este se hace pasar por rey, te vamos a acusar al César, te van a sacar, en fin, hay toda una situación ahí bastante complicada. Pero era poco por esto. Ellos eran bastante tolerantes. Y por eso es que en los relatos bíblicos del Nuevo Testamento, del Evangelio, vemos a Jesús que va al templo, que están ahí, que rezan, no hay ningún impedimento. Jesús va a la sinagoga de su pueblo, ahí en Nazaret, a leer el profeta. No hay ningún tipo de impedimento en eso. Entonces, eso es parte de la situación que ellos vivían. Esto es importante entenderlo. Ahora, ¿cuál es la situación social? Y aquí vamos a entrar a un tema que tiene mucho más que ver, o sea, el otro también, ¿ah? Pero que ya entra más específicamente a nuestro tema de la mujer en el Nuevo Testamento. Existía nada nuevo bajo el sol, diferentes clases sociales. Em, la clase alta estaba dominada por los sacerdotes, pero no todos los sacerdotes, ojo, especialmente los sacerdotes que estaban en Jerusalén, que tenían relación con el templo, los jefes del Sanedrín, esta palabra que es este consejo de sacerdotes, de sumos sacerdotes, Caifás, Anás, toda esta gente que en los relatos bíblicos, en las películas, como digo, lo vemos, son los que finalmente condenan a Jesús. Muchos eran de la secta de los saduceos, no vamos a entrar en el detalle de eso, pero decir que también a nivel de los sacerdotes había una casta que era mayor, que además el templo estaba asociado a la ofrenda, por lo tanto estaba asociado al dinero. No vemos en esto mucha diferencia a todas las épocas, ¿no? Estaban los grandes comerciantes, los terratenientes, aquellos que tenían la tierra. De alguna manera estaba también aquí Herodes, y su familia. Estaban los cobradores de impuestos, aquellos que cobraban para Roma, que no eran muy queridos. O sea, si uno ve en algún relato del Evangelio, aparecen que incluso hay uno de los discípulos de los apóstoles, va a ser Mateo, ¿no es cierto? Va a ser uno de estos cobradores de impuestos. O Saqueo, aquel que la gente que era pequeñito, que quería ver a Jesús, y que luego devuelve todo lo que robaba. Esta era la clase alta, la clase dominante. Después lo colocamos ahí entre comillas, porque hoy día hablamos de clase media, en esos tiempos en general no se hablaba con este concepto, pero una suerte de clase media, diríamos hoy, donde hay sacerdotes, pero ¿cuáles sacerdotes? Los de las sinagogas, ¿eh? Los fariseos, en general los fariseos, que en los evangelios aparecen como grandes enemigos de Jesús, y es verdad, pero, pero en su primera etapa, en Galilea. ¿Por qué? Porque ellos eran los que trabajaban directamente con la gente más pobre, digamos, y que no estaban en Jerusalén, estaban en los pequeños pueblos, estaban en la sinagoga, y por eso el primer conflicto religioso será con ellos. De pronto al fariseo se le demoniza, ¿no? Pero en el fondo era uno que estaba mucho más, y le enseñaba la ley a los hombres, dicho sea de paso, de los pueblos, ¿no? Porque a la mujer no se le enseñaba la ley. Y estaban los artesanos. Pensemos que José, el padre, ¿no es cierto?, adoptivo de Jesús, esposo de María, era artesano.
Nosotros hoy día se habla del carpintero, ¿no? Los evangelios hablan del hijo del carpintero. Y estaba en esta categoría de sacerdote. Es decir, Jesús, su familia humana, por decirlo así, no era no era clase baja, necesariamente. Era más bien de esta clase media, digamos, entre comillas, porque su padre era un artesano. Aunque también sabemos, cuando nace, pasa por algún tipo de necesidad un poco más fuerte. Eh, yo me atrevería a decir que incluso aquí algunos de los apóstoles de Jesús, eh, pensemos en San Pedro o los hermanos Santiago y Juan. Piensen ustedes que ellos tenían barcas propias, ¿ah? Y tenían personas que trabajaban para ellos. ¿Ah? Eran, hoy día dirían emprendedores, ¿no? Una cosa así. No eran necesariamente de la clase más baja. Ya habíamos dicho que Mateo era de los cobradores de impuestos. Ya diremos algo sobre las mujeres discípulas, ¿ah? Por si acaso. No nos vamos a perder de nuestro tema. Luego está la clase baja, que es la clase más grande. Aquí es donde está la mayoría de la gente de la Palestina de ese tiempo, que viven pobremente, especialmente como jornaleros, es decir, gente que trabaja en la jornada, que trabaja el día a día, se dice hoy día, ¿no? Eh, Hay muchos ejemplos de eso. Jesús hace una parábola, por ejemplo, de los trabajadores, que unos van a trabajar al comienzo del día, otros a mediodía y otros al fin de la jornada. Eh, el hijo pródigo, cuando vuelve arrepentido, ¿no es cierto?, donde su padre, para que los que conocen la parábola, ¿no es cierto?, del hijo pródigo, dice, me he portado en pecado contra el cielo y contra ti, le dice a su padre, trátame como a uno de tus jornaleros. ¿Se fijan? Es decir, como lo último, el que trabaja el día a día. Aquí puede ser que algunos de los pescadores discípulos de Jesús estén, ¿eh? Y que, ¿no es cierto?, trabajaban con los que tenían como propiedad, ¿no es cierto?, alguna barca. Fíjate, eso hasta aquí. Pero luego están acá los marginados, ¿eh? Aquel grupo que estaba totalmente, como lo dice la palabra, al margen, ¿eh? Cuando hablamos de los marginados, incluso hoy, fíjense que la palabra tiene que ver con eso, los que quedan fuera del camino. Y en ese tiempo era muy claro, y aquí colocamos cuatro tipos de estos marginados. Los esclavos, que existía la esclavitud. Quiero en este punto insistir en algo que yo dije en algún minuto en clases pasadas de Antiguo Testamento, cuando nos referíamos a los esclavos, ¿no? Y yo sé que cuando hablamos de esclavos tenemos esa imagen de la persona de raza negra, ¿no es cierto?, con cadena y cosas, no necesariamente en este tiempo. Eh, pero sí las personas que no tenían libertad, que se trabajaban para otro, pero no eran estos esclavos. Fíjense que en algún minuto a Jesús, ¿no es cierto? Un romano justamente le pide que sane a su esclavo, a su siervo. ¿Ya? Se habla de siervo también, pero finalmente eran esclavos. Pero no pensemos en esta imagen, este prototipo de imagen de esclavo que se da más bien en los siglos posteriores, el siglo XV, XVI, cuando los europeos llegan a África y llevan personas de ese continente para esclavizarlo en otras partes, ¿no? Porque además los sacan de su tierra, ¿no? Que eso es lo más terrible de esa esclavitud, que es la que tenemos más en mente. Sin embargo, eran esclavos, ¿eh? Los mendigos, muchos mendigos, vemos en los relatos del Evangelio, a los que Jesús ayuda, a los que Jesús sana muchas veces. Porque además, muchas veces estos mendigos tenían que ver también con enfermedades, especialmente, no lo coloqué aquí específicamente, ¿eh? Pero los leprosos, como era una enfermedad que no tenía cura y que además era contagiosa, como lo que vivimos hoy día, ¿no? Entonces hacía que estas personas tenían que andar fuera de los pueblos, al margen. No podían entrar, y si entraban tenían que andar con una suerte de campana donde avisaran que venían. Entonces, eran personas realmente marginadas. Los lisiados, que no podían, había muchos lisiados en ese tiempo, no existía ningún tipo de nada. Entonces, esta gente quedaba un poco al margen, bastante al margen, un poco. Y las prostitutas, y aquí ya entramos en una categoría que es propiamente de las mujeres, eh, que también eh, eran obviamente maltratadas, abusadas. Me pareció importante colocarlo porque justamente es una clase de marginación que todavía existe y que tiene que ver con la mujer, de denigración de la persona, por sobre todo. Ahora,
¿Dónde encontramos, además del tema de las prostitutas, dónde encontramos a las mujeres? Fíjense que las mujeres, a pesar de todo, ya veremos toda la discriminación, especialmente religiosa que existía, pero sin embargo encontraremos a las mujeres en todas estas clases. Hay, en el Evangelio de Lucas aparece en alguna parte que hay un grupo de mujeres que siguen a Jesús, por lo tanto son discípulas, se siguen, son discípulas, y que acompañaba, lo dice el texto bíblico, ¿no? De Lucas 8, y que apoyaban al grupo de los discípulos de Jesús y a Jesús mismo económicamente, porque eran personas que tenían recursos. Hay una que era mujer de uno que trabajaba para Herodes, ¿eh? La mujer de Cusa, que era uno que trabajaba directamente para Herodes, y que por lo tanto tenía recursos. Y así otras más, ¿eh? Que tenían y apoyaban, dicen, a Jesús, ¿no es cierto?, en su misión con recursos. Entonces, obviamente, María, la madre de Jesús, ¿no es cierto?, y las otras también, ya uno podría ubicarlas como en la clase media, y también, evidentemente, como la mayoría de sus discípulos eran más bien de la clase más baja. Entonces, no pensemos que solamente estaban entre las más pobres y las más marginadas, sino que hay un poco de todo, hay un poco de todo en en las mujeres. Fíjense que en Lucas 8 es donde dice que recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12, estos 12 apóstoles que conocemos, la mayoría pescadores, y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, ya vamos a hablar de María Magdalena en profundidad, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, esta es la que yo les decía, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Entonces, este texto, porque uno va descubriendo esta cosa en la medida que va desentrañando los textos, ¿no? Ese texto de 8.1.3, de Lucas 8.1.3, nos va a mostrar esa perspectiva, ¿no? De mujeres que tienen bienes y que acompañaban a Jesús, y lo acompañaban y lo ayudaban con sus bienes, ¿no? Entre ellos esta mujer que tenía incluso alguna cercanía con el poder político, como el caso de Juana. ¿Se fijan? Entonces, es interesante entenderlo y verlo de esta forma. Demos un paso más adelante. Bueno, aquí está el mapa que yo le... No sé si se verá bien el mapa en su... vida social y familiar. Se fijan aquí, no sé si logran ver bien el mapa, pero la Judea se entiende esta parte del sur. De Jerusalén, Belén, Emaús, son los lugares más conocidos, ¿no? Samaria, se habla mucho de los samaritanos, ¿no? Que está como en la mitad, que interrumpe entre los judíos del norte de Galilea y los judíos del sur, en Judea. En torno a este pequeño lago de Galilea o mar de Genezaret es donde se desarrolla buena parte del ministerio de Jesús. Aquí es donde estaba Pedro y compañía, los pescadores, ¿no? Cuando Jesús camina sobre las aguas, cuando salen a pescar, en fin, todo esto es en esta parte. Aquí está Cafarnaúm, en fin, y otras ciudades. Nazaret también es de acá. Bien, ¿qué podemos decir entonces de la vida social y familiar de la época? La región de Galilea, es decir, la región del norte, tiene poblados que se dedicaban a la pesca, lo sabemos. Curiosamente ellos no pescaban acá en el Mediterráneo, ¿eh? Pescaban acá, en el lago de Galilea. El lago de Galilea, para que se hagan una idea, es como, bueno, como un lago de nuestra zona del sur, digamos. Pienso en el lago Ranco, que es más cuadradito, ¿no? El lago Villarrica es más alargado. Pero es como el lago Ranco, para los que puedan conocer. O tal vez como el lago Yanquihue, que es un poquito más grande, ¿no? Es un lago. Ellos muchas veces hablan del mar, ¿ah? Del mar de Galilea, pero en el fondo es un lago, ¿eh? Para nosotros es un lago. Ahí estaba el tema de la pesca, hay agricultura y ganadería, por cierto, también. Jesús crece en Nazaret, ¿no es cierto? Lo hemos dicho, es un hijo de un artesano, de José. Entonces está en esa clase social. Ahora, la familia era una institución fuerte, con una fuerte autoridad del padre. Eh, Eran patriarcados en el buen sentido de la palabra, digamos, pero en donde el pater familia, ¿no? Era el que la lleva. Muchas veces aparecen los textos bíblicos del Nuevo, pero también del Antiguo Testamento, esto de José, hijo de, ¿no? Y obviamente
es la relación al padre, no a la madre. Y por lo tanto, esta institución fuerte en la que ellos vivían hacía que el tema de abandonar la familia era muy grave, porque significaba perder la vinculación con el grupo familiar, protector y con su propio poblado, que es efectivamente lo que Jesús hace, ¿no? Aquí es un primer rompimiento con la vida social que Jesús tiene. Jesús cuando sale a predicar a los 30 años y forma su comunidad, ¿no es cierto?, de discípulos y discípulas, podríamos decir también, ya hemos visto otras mujeres que lo acompañaban, rompe con ese vínculo familiar. Deja a su madre, su padre ya se entendía en ese minuto que había muerto, y a su resto de familia, y deja a Nazaret. Por eso que cuando vuelve a Nazaret, recordará alguna de las que han escuchado estos textos, lo reciben con un cierto recelo, ¿no? Y dicen, bueno, hará aquí las obras que así dicen que hace en otros lados, y de dónde sacó tanta sabiduría este, si nosotros sabemos de dónde viene, conocemos su familia, y por eso que es ahí en Nazaret donde Jesús va a lanzar esa frase que se ha hecho famosa, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Precisamente porque eh, lo descalificaban porque había hecho esto, había roto con esta vinculación con la institución fuerte que significaba la familia. Y probablemente porque esperaban que él, como hijo varón, no vamos a entrar aquí en el tema de los hermanos, que efectivamente habla de hermanos y hermanas, pero bueno, pero él era el varón mayor, ¿no? Eh, Único, diríamos. Pero como sea, él tenía la sucesión, ¿ah? Él tendría que haberse quedado, ¿ah? Para haber mantenido la familia, para haber, y sin embargo rompe con eso. Entonces, ya diríamos que Jesús indirectamente rompe con un esquema eh, familiar y social muy fuerte de su época. Y tal vez por eso este menosprecio que en su pueblo le tenían cuando vuelve. Eso lo hizo Jesús. Eso es para ellos una decisión extraña y delicada. Jesús va a criticar esta estructura familiar de alguna forma, este machismo, esta marginación. A él no le complicó dejar a su madre, María, a cargo de la familia. Eh, Ella toma un protagonismo probablemente en su familia, lo va a tomar también en la primera comunidad cristiana. La vamos a encontrar a María, ¿no es cierto?, Eh, orando junto a la primera comunidad, esperando al Espíritu Santo, para los que somos creyentes pentecostés, ¿no es cierto?, que se recordaba ayer. Estaba María ahí. Entonces, ella toma un protagonismo primero en su grupo familiar y después en la comunidad cristiana, extraño. Fíjense que eso que puede parecer tan natural para el contexto de la vida social y familiar de la época es extraño. Primero, que él abandone ese puesto que le tocaba y que sin mayor complicación deje a su madre a cargo y tome un papel importante. Porque la autoridad del padre lo dominaba todo. A él se le debía obediencia y lealtad. Fíjense que las mujeres dependían y pertenecían al padre hasta cuándo, hasta que se casaban. Es decir, hasta que pasaban a pertenecer y a ser protegidas por otro hombre, por su esposo. Y por eso, lo que colocamos acá, que entre las categorías de marginación y pobreza más grandes están, bueno, aparte de los niños, que además no tenían mucho derecho a nada en ese tiempo, eh, porque no habían estudiado la ley y por lo tanto no tenían nada. No. Los niños en esa época valían bien poco. Todavía no podían trabajar, entonces, bueno, hasta que no podían trabajar no contaban mucho. Por eso que, si ustedes recuerdan aquel texto en que los discípulos regañan a los niños porque querían ir donde Jesús y porque molestaban, ¿no? Porque ¿qué tenían que ser niños ahí? Y Jesús dice, no se lo impidan. Y los bendecía, y decía, porque los que son como niños de ellos es el reino. Otra, ¿no es cierto? Yo sé que para los que conocemos un poco más el texto bíblico nos parece tan natural, pero si usted lo piensa desde el contexto social y familiar de la época, nuevamente Jesús quebrando esquemas que en ese tiempo eran, hoy día dirán, ¿no es cierto?, los niños primero, que luego serán, pero por lo menos hay una conciencia, ¿no? Pero en ese tiempo no era así. Jesús va quebrando un poco eso. Y en las viudas las ayudaban, por cierto, eran sí categorías humanas que
La misma escritura del Antiguo Testamento llamaba siempre a cuidar, precisamente por el desamparo en que vivían. ¿Por qué la viuda se entendía como un ser tan pobre? Porque como había quedado sin varón, fíjense la mentalidad, pues, entonces estaba totalmente desprotegida. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el caso de Ruth, ¿no? Cuando Noemí, su suegra, queda viuda, y ella también, entonces quedaron estas dos mujeres, entre comillas, desprotegidas. Y eso era lo potente de ese texto, ¿se acuerdan? Porque justamente ellas se fortalecen juntas. Finalmente igual un varón sale como a ayudarlas, pero primero se ayudaron entre ellas, ¿no? Y ese era lo valioso de ese texto para nosotros en nuestro curso. Por lo tanto, este es un poco el esquema también social, político veíamos primero, y social y familiar ahora. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, ¿está claro? Ya veo que se han integrado bastante más. Todo claro, dice Catalina, gracias. Perfecto, sigamos entonces. Entonces, ¿cuál es la condición de la mujer? Bueno, ya hemos dicho algo, ¿eh? La condición de la mujer en la Palestina de los tiempos de Jesús. Coloco Palestina porque en general geográficamente se conoce como Palestina, no tiene ninguna connotación política, por favor. Podría colocar Israel y hubiese sido lo mismo, pero se conoce esa zona como Palestina viene de la Filisteia, ¿no? Porque vivían ahí primero los filisteos. Podríamos decir la tierra de Canaán todavía para ir más atrás y evitarnos cualquier tipo de connotación, ¿no? Digamos Palestina, ¿no? En los tiempos de Jesús. Bueno, a propósito aquí coloqué una imagen que aparece del Evangelio de Juan, ¿no? La samaritana que va al pozo y se encuentra con Jesús sentado ahí, ¿no? Y que empieza a conversarle, le pide agua y bueno, al final él le ofrece el agua viva, ¿no es cierto?, que viene del cielo. Hay toda una conversación, una catequesis, diríamos hoy, con aquella mujer. Es una imagen que nos recuerda un texto muy simbólico, que ya lo veremos con mayor profundidad cuando entremos a las actitudes de Jesús. Eh, pero ella misma se asombra, le dice, ¿cómo tú que eres judío me pides agua a mí, que soy mujer y samaritana? Es decir, tenía dos razones por las cuales Jesús no tendría que haberse ni siquiera le dirigido la palabra. Primero, porque era una mujer, y segundo, porque era una samaritana, es decir, alguien que no pertenecía directamente al pueblo judío. Era más bien un pueblo que tenía, más bien mezclado. De hecho, sus discípulos que habían ido a buscar comida al pueblo, cuando vuelven y lo encuentran ahí conversando con esta mujer, también se sorprenden mucho. Dice, ¿por qué el maestro está hablando con esa mujer? ¿Eh? Samaritana todavía. Entonces, me parece simbólica la imagen, ¿no? Porque nos muestra un Jesús que además se hace necesitado, porque le pide agua, eh, y no tiene ningún complejo, no tenía ningún complejo Jesús, por cierto, ¿no? De conversar con alguien. ¿eh? Y por eso es que para nosotros el cristianismo, a pesar que se ha desviado muchas veces de su fuerza original, ¿no? Pero Jesús justamente muestra eso, un tipo de relaciones humanas. No solamente, es cierto, hoy día nuestro curso es sobre la mujer, pero no solamente con la mujer, no solamente con los niños, es también con los varones, es con todos. Jesús no tiene ningún complejo de sentarse a conversar con alguien, sea hombre, sea mujer, sea un niño, sea Pilatos. Fíjense que Pilato, el que lo condena a la muerte, también habla con él. De hecho, lo único que no le dirige la palabra por lo que significaba él, yo creo que es Herodes. A Herodes no le dice nada. Pero incluso con Pilato habla. Es una imagen bonita. Además que busqué, porque esta me pareció una buena imagen. Porque ya incluso en la iconografía moderna, yo encontré alguna ahí en internet, en la mujer como a los pies de Jesús, como... No, yo creo que es justamente lo contrario. Más bien Jesús estaba sentado, estaba en una posición más baja en relación a ella. Es mucho más de lo que el texto quiere decir. Eh, ¿Cuál es la condición entonces? Ya hemos dicho algo, ¿no? No era la mejor. Por cierto que la condición que la mujer tenía no era la mejor. La autoridad, ¿no es cierto? El hombre lo dominaba todo. Eso es así. No decimos en esto tal vez nada nuevo bajo el sol. Ya de alguna manera lo habíamos dicho eh, en las
cuando hablábamos del Antiguo Testamento, ¿no? Había bastante en eso. El hombre lo domina todo en el sentido de del poder, la relación primera siempre es con él. ¿Ah? Se le debía obediencia y lealtad. Ahora, insisto, esto era porque era así nomás. En general no era tampoco muy cuestionado. ¿Ah? La mujer estaba en la casa, dependía del padre primero, y cuando se casaba, como hemos dicho, pasaba a ser del esposo. ¿Ah? Además estaba este tema de como de posesión, ¿no? Piensen ustedes, si uno ve, claro, uno aprende hoy día los 10 mandamientos, bueno, eh, y que está un poquito cambiado, un suavizado, pero si uno va a los textos del Éxodo 20 y del Levítico 5, que es donde aparecen perdón, Deuteronomio 20, Éxodo 20 de Deuteronomio, donde aparecen los 10 mandamientos, poco, no parecen como 10, parecen mucho más extensos, pero en la parte del mandamiento que nosotros conocemos como no desearás la mujer de tu prójimo, pero incluso ya en esa traducción o en esa interpretación, ya habla de la mujer como un bien del otro. Fíjate, ya hace mucho tiempo, además alguien me había dicho, ¿por qué no se dice, no desearás al hombre del otro también, o de la otra? O en fin, eh, ni siquiera debía, hoy día ni siquiera se pondría, porque en el fondo una persona no es bien del otro. Si ustedes, como digo, van a los textos del Antiguo Testamento, habla, no desearás los bienes del otro, y aparece incluso el caballo, o el animal, o el buey del otro, y entre eso aparece también la mujer, ¿no? La casa del otro. Entonces, es claramente denigrante, porque lo coloca a la altura de un bien material o de un bien de un animal, por ejemplo, o algo así. Entonces, no, claramente hoy día no estamos en esa lógica. Pero era así, ¿no? Era un bien. Dice, a pesar, ¿no es cierto?, de estas. Fíjese, esto es interesante, nosotros, porque lo estudiamos harto la primera parte del curso, el tema de las heroínas del Antiguo Testamento, que estaban en la Escritura. O sea, no es que ellos, la gente del tiempo de Jesús, los judíos del tiempo de Jesús, no leyeran esta historia. Ellos leían Ruth, leían Judith. ¿Se acuerdan Judith, que le había cortado la cabeza al general, o la reina Esther, ¿no es cierto? Eh, o lo que aparece en los libros de jueces, la profetisa Judá que vimos. O sea, todos estos personajes, heroínas de la Antigüedad, estaban en las lecturas que ellos hacían de la Escritura. Y sin embargo, a pesar de esto, ellas no se podían dedicar al estudio de la Torá. O sea, las historias estaban, las personajes estaban, las heroínas estaban, pero no, ellas no tenían acceso, ¿no? En el PDF que voy a subir con esto, viene una serie de ejemplos en que eh, aparece sobre esto. No, ya no en la Biblia, ojo, habla del Talmud, que son estos textos sagrados también para los judíos, pero que ya no están en la escritura. Pero donde se da mucho, les voy a colocar ahí muchos ejemplos de cómo se menospreciaba claramente a la mujer en esto. O sea, por ejemplo, el Talmud llega a decir, leo textual, maldito sea el hombre cuya mujer e hijos dan gracias por él, incluye a los hijos. Lo repito, maldito sea el hombre cuya mujer e hijos dan gracias por él. O aquella acción de gracia que existía en ese tiempo, insisto, no está en los textos bíblicos, pero sí estaba en la mentalidad religiosa de la época. Una triple acción de gracia. Sea, bendito seas Dios porque no me has creado gentil, gentil en el sentido no de buena persona, ¿no? Gentil aquí se entiende el no judío, ¿no? Los gentiles eran, por ejemplo, los romanos, los griegos. Entonces era, bendito sea Dios porque no me has creado gentil, porque no me has creado mujer y porque no me has creado ignorante. No me has creado gentil, o sea, no me has hecho judío en el fondo, porque no me has creado mujer, me has hecho hombre, y no me has creado ignorante porque, bueno, has estudiado. Eh, Tremendo. O sea, no hay mucho que decir. Insisto, esto no está en el Antiguo Testamento, está en la mentalidad, está en las oraciones que los rabinos hacían. Por ejemplo, frente a eso que acabo de decir, existe sin embargo una réplica, por decirlo así, cristiana en la carta a los Gálatas de San Pablo. San Pablo va a ser acusado muchas veces
de no ser muy amigo de las mujeres, de ser misógino y esto, ¿eh? Y ya lo veremos también en alguna clase sobre eso, y se entiende por qué, digamos. Es hijo de su tiempo, es fariseo también, en su formación primera, San Pablo era fariseo. Pero hay que decir también que frente a esa triple acción de gracia que acabamos de decir, hacían ellos, ¿no? En Gálatas 3:28, San Pablo va a decir: los que se han bautizado en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y son de Cristo y son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, en Gálatas 3:28, pues, ahí dice la réplica cristiana, pone una triple acción de gracia donde dice: ya no importa, da lo mismo si eres griego, gentil, ¿no es cierto? O judío. Da lo mismo si eres hombre o mujer. Da lo mismo si eres esclavo o libre. Todo eso ya no es nada, ¿ah? Porque ahora todos son en Cristo y en Cristo son uno. Entonces, ¿se fijan? Esa plegaria, triple plegaria que tenían los rabinos, de gracias por no hacerme gentil, ni mujer, ni ignorante, acá se va a relativizar en Cristo, y lo dice San Pablo, dice: ya no importa si eres judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque finalmente lo que importa, independiente de que ustedes sean cualquiera de esas cosas, lo importante es que son uno en Cristo. Entonces, de alguna manera supera el mensaje cristiano a este tipo de, de mensaje que era un poco bastante, como digo, fuerte. ¿Mm? Estaban siempre separadas por cierto, en la sinagoga y en el templo de Jerusalén había esta división entre hombres y mujeres. No se hablaba con mujeres en público. Y ahí vuelvo a lo que decíamos recién de esa imagen que mostrábamos de Jesús con la samaritana. O sea, en ese tiempo, un hombre, más todavía uno que se las daba de maestro, como en el caso de Jesús, hablara con una mujer en público. Eso no era posible. ¿Eh? Y Jesús lo hacía. No tenía, como insisto, no tenía ningún complejo en eso. Entonces, aquí ya vamos mostrando, ya lo veremos con mayor profundidad, lo que significaba Jesús. Jesús, su mensaje no es solamente lo que dice, ya veremos que se sienta y dirá una parábola, dirá un discurso, bueno, ese es su mensaje, pero por sobre todo su mensaje está en sus actitudes, en su forma de relacionarse con los otros, y que para aquellos que seguimos a Cristo, digamos, diremos, bueno, ese es el mensaje finalmente de Dios. Entonces, rompe eh, con muchas de estas cosas que existían. Pues la mujer no podía estudiar la ley. ¿Eh? Y hay, insisto, proverbios de rabinos, de la cultura más rabínica, que es posterior al Antiguo Testamento y antes del Nuevo. No hables mucho con una mujer, dice un proverbio de los padres. eh, no que haya una relación tan libre con ellas. eh, Dice que el rabino no debe hablar por la calle ni siquiera con la propia esposa, con la hija o con la hermana. Y eso es más bien por un tema más bien de arrogancia. Ni siquiera podía comparecer, salvo rarísimos casos, como testigo en un tribunal. O sea, ella no podía comparecer en un tribunal como testigo, no podían estar ahí. En el matrimonio, como aparece ahí, la función de la mujer era básicamente la procreación y la posterior crianza de los hijos, ¿no? Eh, Ellas estaban, ¿no es cierto?, bajo la tutela de un varón, de un padre, de un marido. En el caso de enviudar el hermano del que murió, bueno, estaba el tema de la poligamia, que después poco a poco fue desapareciendo también. En resumen, ¿no es cierto?, la condición de la mujer en Palestina en ese tiempo, en Israel, ¿no es cierto?, en la Judea, era, como dice aquí el PDF que van a tener después, era verdaderamente anémica, ¿eh? Era muy, muy mala. Bueno, entonces, es importante, o me parecía importante, ver este tema de esta época, en esta discriminación especialmente religiosa, ¿eh?, que van a tener las mujeres, porque sin embargo van a aparecer en el Nuevo Testamento, en los cuatro evangelios, aparecen mujeres. Y veremos que aparecen muchas, y en situaciones y circunstancias bastante interesantes. Probablemente fueron más, pero como además los textos fueron escritos por varones, y muchas veces no lograron entender completamente el mensaje o lo que Jesús quería, pero así todo,
sí llegaron a nosotros muchos testimonios escritos de cómo ellas sí van a tomar aquí, y aquí sí, a diferencia del Antiguo Testamento, un protagonismo bastante mayor. En el Antiguo eran casos muy, muy emblemáticos, muy pocos además. Eh, Acá ya va a ser distinto. Además que ya no será solamente un tema de cantidad de mujeres que aparezcan, sino que la igualdad que Jesús va a colocar. Bien, estimados, eh, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Bien, nosotros ya entramos, bueno, ustedes lo saben mejor que yo porque obviamente tienen más cursos y esto, entramos ya en la etapa final, ¿no es cierto? En la etapa final del semestre, ya queda hasta 2 semanitas de mayo, junio y ya, ¿no es cierto? A fines de junio ustedes empiezan con su tiempo de exámenes. Como hemos quedado la vez pasada, por si acaso, como el lunes 28 de junio es feriado, eh, la prueba final, no examen, prueba final, final porque es la última del semestre. Digo no examen, ¿por qué? Porque muchas veces se entiende el examen como que es un todo, ¿no? Un retomar todo el semestre. Entonces, no es un examen, es una prueba final, pero va a quedar dentro del periodo de exámenes de ustedes, que será, en este caso, como este curso es de día lunes, esta sección, para el lunes 5 de julio de este año, del 5 de julio. Entonces, nos queda lo que hemos visto hoy, en la próxima semana, que es lunes 31 de mayo, es mayo todavía, y 3 lunes de junio, el 7 de junio, el 14 de junio, el 21 de junio. Entonces vamos a tener todavía, o sea, en esa prueba final del 5 de julio, van a ser 5 clases que entran, y que tienen que ver todo con el Nuevo Testamento, la relación de Jesús y el tema de la mujer en el Nuevo Testamento. Iniciando con esta clase que hemos hecho hoy. ¿Mm? Bien, si no hay preguntas, lo dejamos hasta acá. La clase queda grabada, ¿verdad? Y sí, bueno, Cristian tiene razón. Bueno, los judíos tienen un mundo, ¿ah? Así como en el mundo cristiano, bueno, como en todo orden de cosas. A veces los grandes problemas que tenemos hoy en el mundo, en nuestra sociedad, también a nivel político, que a veces como que metemos todo en un saco. Estos son todos así o son todos esto. Y la verdad cosa es que hay muchos matices en la vida, ¿no? Los judíos todavía hoy hay grupos totalmente recalcitrantes, ¿no? Gente muy dura, gente muy ortodoxa todavía, ¿eh? Es muy minoritario, por cierto. Es muy minoritario en el mundo judío. Ojo, hay una gran parte del mundo judío que hoy día no es creyente, ¿eh? Pero que sí respetan mucho esto porque, a diferencia o más fuerte que en nosotros, el tema bíblico para ellos es un tema cultural, es su historia, es la historia de ellos. Independiente de que no creas, igual eso es parte de su cultura. Pero hay un poco de todo. Hay grupos mucho más abiertos, en general los judíos son más abiertos que los musulmanes en lo religioso, pero sí hay grupos todavía en el mundo judío bastante fuertes, bastante duros en eso. Eh, bueno, por ahí vienen un poco todos los conflictos también que todavía existen, ¿no? Pero sí, sí, hoy día, bueno, yo creo que, gracias a Dios, diría incluso yo creo que hemos superado mucho de estas cosas, pero todavía, lo saben mejor las mujeres del grupo que nosotros los varones, descansa todavía detrás de muchas cosas, un poquito, no, tal vez no los extremos de estas oraciones, que gracias por ser mujer, ¿no? Pero todavía hay un poquito de mentalidad de estas cosas, ¿no? De pronto en bromas, entonces, en eso hay que, sin ser censuradores de nada tampoco, pero hay que tener ojo en eso, ¿no? Yo creo que uno de repente puede echar una broma y viceversa, ¿no? Pues no pasa nada. Tampoco hay que ser grave, pero sí hay todavía hay un dejo de esto, ¿no? Claro, yo no estoy tan institucionalizado como esto, pero bueno, hay temas de sueldos, por ejemplo, temas que se dan porque como que tiene que ser así, no sé, pero ¿por qué? Bueno, obviamente se ha superado. Jesús, veremos, va a ser uno de los que va a superar justamente esto. Y ya lo hemos visto algo. Muy bien, nos vemos entonces el próximo lunes. Que estén muy bien, que tengan una muy buena semana.